Padres entrenados para hijos poderosos. Bueno, tenemos bajita la audiencia esta noche. No hay partido, así es que ¿cuál será la excusa esta vez? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, muy bien, gracias. Muy buenas noches. Me alegro. Me alegro mucho. Pues vamos comenzando porque si no no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Y cómo les fue con la tarea? ¿Qué quieren compartir? ¿Qué quieren comentar de la tarea que les dejé por el WhatsApp? Hola, Lore. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Hola. Pues Hola. con la tarea me fue bien. Pues porque normalmente yo me hago esas preguntas. Bueno, hay algunas que pues eran un poquito difíciles de responder pues por la edad de Cristóbal. Pero pues sin embargo le iba pues dando como respuesta. Uh-huh. Pero digamos, yo decía, bueno, en estas puede estar bien, pero digamos, o sea, me pareció importante del texto, o sea, el tema de la autoestima y digamos, como muchas veces, a uno sin querer, pues no contribuye tan positivamente con eso. Claro. Entonces, pues, me pareció importantísimo para estar, o sea, el hecho de ser consciente, obviamente no cura nada, pero sí puede contribuir mucho. Sí, lo interesante es cuando dices de manera inconsciente o sin darse cuenta, creo que lo que puede tener algún valor es explorar qué es lo que de manera inconsciente está presentándose más importante que esa relación y que esa relación con tu hijo, porque vuelvo a que conscientemente, con el 20% de nuestro cerebro consciente, decimos nuestros hijos son lo más importante. Y luego el 80% que dice que no, que es más importante el trabajo o el estudio o el dinero, pues hace que el 20% encuentre una razón justificable para poner a nuestros hijos de segundo. Ahora, eso no es malo. Lo que tenemos que saber y despertar es que eso les envía un mensaje, ¿no? Les envía un mensaje a ellos de que hay algo más importante que ellos para nosotros. Y si no somos cuidadosos de aclararlo, si no somos cuidadosos de alguna manera hacerles llegar que no es necesariamente esa la única interpretación posible, pues van a construirla. Es decir, no la van a dejar de construir solo porque les digamos, no, mi hijito, no sé, usted es más importante, pero luego hacemos otra cosa, ¿no? Sino creo que requiere de un trabajo de comunicación y diálogo mucho más profundo que simplemente decirle, pues, salirle con una excusa. Bien, ¿alguien más? Buenas noches, César. Qué pena, llegué Hola, un Olga. poquito tarde. Tranquila. ¿Estás hablando referente a lo de la tarea? Sí, Bueno, sí. lo que... ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cómo les acabó de ir con la tarea? Importantes son los hijos, pero, por ejemplo, en el momento en que yo me senté, perdón, qué pena, prendo la luz, a explorar y a responder lo que habían en preguntas, pues muy dicientes para mí. Y yo a veces digo, no lo sé, o sea, no tengo idea o no me voy a poner a inventar cosas que no sé. Y pues para mí eso fue como confrontante porque uno cree que la persona que está con ellos cree que uno los conoce o uno, como tú decías ahorita, lo más importante son mis hijos para mí.
Pero entonces sí, son tan importantes porque hay cosas que yo no conozco, o yo no sé, o no me he permitido como cuestionar. Entonces eso para mí, César, fue como cosas que yo le decía a mi esposo, pues él no ha podido estar aquí desafortunadamente por cosas que ya tenía compromisos, pero yo sé que esto era individual, pero yo le decía, a mí me confronta porque pues no sé, o sea, no sé, no quiere decir que eso me haga ni buena ni mala, simplemente que me pone como a cuestionar como que hay cosas que no me había permitido como explorar o como conocer un poquito más cuál es el plano o qué es lo que ellos experimentan y no lo que yo quiero para ellos, sino lo que yo espero, lo que ellos esperan crear. Entonces hay cosas que uno escucha inconscientemente y hay cosas que uno toma y recuerdo lo que me dicen, pero hay otras cosas, César, que yo interpreto, pero tampoco sé que sea la verdad absoluta, simplemente es una interpretación mía. Por ejemplo, cuando hablabas en qué momentos les daba inseguridad, en qué momentos sentían seguridad, siempre va a ser como desde la percepción mía y de la interpretación, más no sé si esa sea la realidad porque pues simplemente yo estoy basándome en una interpretación que yo veo de ellos. Para mí no es... Yo te invito a que no le des tanta importancia al hecho de que no conozcas las respuestas, porque realmente algunas de las preguntas son bien capciosas, voy a decir, ¿no? Cuando estamos hablando de autoestima, estamos hablando de la imagen que nuestros hijos se forman de sí mismos. Su cerebro está construyendo una historia acerca de ellos, de qué tan valiosos, importantes, capaces son. Y un poco, o un mucho, lo que yo busco cuando lanzo este cuestionario en talleres de padres, más que latigarlos porque no se saben todas las respuestas, es invitarlos a que observen que yo no puedo decirle a mi hijo qué es lo más importante y no tener esas respuestas, porque entonces no es lo más importante, porque creo que las preguntas sí son fundamentales para que le llegue a alguien que es importante, ¿no? Yo lo veo honestamente en el contexto del mismo entrenamiento. Pues yo me imagino que para todos ha sido, sí, para todos es difícil y complicado generar ingresos, ¿no? Que les permitan hacer inversiones y entonces invierten para, no sé, para ser mejores padres, pero luego algo pasa en sus mentes que hace que sea más importante el partido de fútbol o el trabajo o cualquier cosa a ser un mejor padre. Eso no te hace un mal padre. Pero la invitación es, ok, entonces no esperes que haya un alto grado de autoestima en tu hijo cuando, basado en resultados, no te has tomado el tiempo de explorar, por ejemplo, esas preguntas, ¿no? Y por supuesto, estoy hablando de las preguntas que aplican, porque alguien hacía la pregunta la vez pasada, y es lo mismo para un niño de 2 años que un niño de 22 años, pues obviamente no. Pero como te darás cuenta, muchas de estas preguntas a lo largo del transcurso del tiempo, pues se vuelven relevantes, y no solamente se vuelven relevantes, sino que, Olga, tú lo sabes muy bien, van cambiando, ¿no? El mejor amigo cambia, el libro favorito cambia, y los dejamos sueltos. Es como que se supone que como es mi hijo tiene que entender qué, y resulta que no tiene que entender nada. Lo que hace es inventarse que no es importante, lo que hace es inventarse que no hay, que hay algo más importante que él o que ella, y es muy difícil construir una fuerte autoestima cuando
cuando estoy recibiendo ese mensaje. Ahora, yo tengo que hacer un gran esfuerzo para que tu mente no registre esto como un regaño o como una llamada de atención, porque no lo es. Es un despierta. Es un despierta a que, independientemente de si sabes o no sabes las respuestas, la pregunta es qué está aterrizando al otro lado, qué está aterrizando en ese joven o en ese niño o en esa niña, qué es lo que está aterrizando cuando en realidad cosas que pueden ser importantísimos para ellos, sus padres ni siquiera lo conocen porque piensan que no es importante saber eso. Y volvemos a la mente interpretativa que inventa historias y las vuelve la verdad. Pues lo que empezamos a inventarnos es pues, que hay algo más importante que nosotros. Yo le pregunto a un papá, ¿hay algo más importante que tus hijos? Y su respuesta es no, son lo más importante. Pero es que, ¿no? Pero es que el trabajo, pero es que mis amigos, pero es que el fútbol, pero es que el no sé qué, pero es que hoy, pero es que ayer, pero es que ahora mismo. Y no es un reclamo, es un despierta. Entonces no son lo más importante. Y si son lo más no son lo más importante, punto, acéptalo, es un despierta. Hay algo que es más importante en tus acciones, en tu escala de prioridades. Y mientras no lo aceptes, no lo vas a poder cambiar. Mientras no lo aceptes, no vas a poder tener una conversación con tu hijo de, mira, eres lo más importante, pero resulta que hay esta otra circunstancia que tengo que manejar o que hay que manejar, y no es que sea más importante, sino es que pues hay que manejarla, ¿no? Y yo creo que los padres no tenemos esas conversaciones con los hijos. Es como que tiene que entender, ¿no? El niño tiene que entender. Y resulta que lo que entiende, y es el punto de todo este diálogo sobre autoestima, lo que entiende es que, o lo que construye, es una historia en la cual hay algo, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco cosas que son más importantes que él para su cuidador. Y volvemos a que como cuidadores pues somos responsables de la historia que ellos construyen. No la podemos controlar, pero sí podemos ser conscientes o despertar al hecho de que somos responsables de la historia que está construyendo, y de pronto de alguna manera irla ajustando, tener conversaciones para que vaya ajustándola y no se quede como la primera historia que se inventa su cerebro, que en ese ámbito, en ese afán de protección, pues lo que se va a inventar es, volvemos a yo no valgo, yo no soy importante, el dinero es más importante, el trabajo es más importante, cuando como padres quizás no queremos transmitir ese mensaje. Ahora, hay padres que quieren transmitir ese mensaje, ¿no? Y por eso digo que no quiero que suene a que es un reclamo o que está mal, que están haciendo algo mal como padres. No, lo que busco es que adquieras una perspectiva de, ok, este es el mensaje que yo quiero transmitirle. Yo le quiero transmitir a mi hijo que el trabajo es más importante que cualquier otra cosa. Ok, entonces si eso es lo que piensas, pues entonces hay congruencia, ¿no? Yo lo llamo que la letra cuadra con la música, y pues lo estás haciendo divinamente, porque esa es la historia que se está inventando tu cachorro. Se está inventando esa historia, dada tus acciones, se está inventando esa historia automáticamente. Pero si no fuese esa tu intención, si tu intención es apoyar su autoestima, apoyar a que construya una autoimagen poderosa, pues entonces quizás hay que tomar algunas medidas para corregir el camino, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el cuestionario es sumamente poderoso desde que nacen hasta que no sé, yo todavía hoy tengo las respuestas de mis hijas, a pesar de que ya no viven conmigo y a pesar de que no están aquí. Yo tengo me preocupo mucho en la conversación casual indagar esas preguntas y
y asegurarme que tengo la respuesta, porque, pues porque creo que ese concepto, esa imagen personal, no terminamos de construirla nunca, nunca, nunca. Siempre de alguna manera mi ego me está diciendo que no estoy completo, siempre mi ego de alguna manera me dice que necesito completarme comprando algo o logrando una meta o obteniendo algo. Y entonces pues es como que como padre no quiero que adicional a todas las otras áreas en donde su ego les está diciendo que no son completos o que no son perfectos, pues también les está alimentando con el hecho de que en realidad a tus cuidadores no les importa a dónde vas o de dónde vienes. César, yo quiero como decir algo, o sea, en mi entendimiento y mi interpretación, yo sé que todo es basado desde la interpretación. Desde mi perspectiva, yo pienso que, pues, en los entrenamientos, yo pienso que, o lo que yo he asumido, es como que la mejor manera de yo dar un ejemplo es como que yo de alguna manera también participe, porque pues, por ejemplo, en el escrito que tú compartías la otra vez, pues yo no soy el mundo de mi hijo y pues en lo que hemos visto en el entrenamiento. Basado desde esa interpretación, a veces, no sé, pues por ejemplo, lo que yo te compartía, o sea, hay cosas que yo me quedo ahí y le puse como signo de interrogación, o sea, porque tú decías ahorita algo muy importante. De pronto en las conversaciones no le presto mucha, o sea, no he sido como esa escucha generosa o como prestar la atención y estar en esa observación, porque no me indagaba en cosas que pues son importantes y ahorita lo estoy viendo y me lo haces ver que es algo que me reevalúa. No quiero decir con esto que esté haciendo algo malo ni bueno, porque mi intención es obviamente darles ese mensaje de que son muy importantes para mí. Pero entonces allí es donde yo, pues no sé, yo creo como un poquito como confusa, porque si yo también debo pensar como persona en darme mi espacio, mis momentos, como yo esa persona participativa, ¿cómo hago desde ese hilo que no se interprete o que para ellos no piensen que yo no sepa que ellos son importantes si yo estoy, por ejemplo, lo que tú decías? Si el partido del fútbol, si mis amigas, si hacer una actividad, si mi trabajo, porque todo no es hacia el lado de allá, sino que también debe haber hacia el lado de uno recibirse y construir esa autoestima que empiece en uno. Entonces ahí es donde yo, no sé, César, o sea, yo sé que todo es una interpretación y cuál es el mensaje que se les da a ellos, pero no sé si me hago entender, o sea, como para que ese Sí. hilo tan puntual no se interprete de otra manera, que ellos no son importantes para mí. Yo pienso que aquí está haciéndose presente una de las conversaciones una de las conversaciones culturales que más nos marcan, y es que yo tengo que elegir o lo uno o lo otro. Y yo no estoy diciendo que te abandones y que dejes de hacer todo por estar pendiente de tus hijos para construir su autoestima. Eso es como tu mente lo escucha, porque todos venimos vivimos en una cultura de tienes que elegir, ¿no? No puedes tenerlo todo. Entonces, lo primero que te invito es a que observes cómo lo escuchas, porque yo no estoy diciendo que no lo hagas. O sea, yo no estoy diciendo que no veas el partido de fútbol, o no estoy diciendo no vayas a trabajar, no te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que creo que pasa con los padres es que lo hacemos y dejamos abierta la interpretación de nuestros hijos el por qué lo estamos haciendo. Y ahí es donde ellos entonces tienen que llenar los agujeros con historias, porque es que nadie les explica. Y si les explicamos, se lo explicamos como un adulto le habla a un niño,
y volvemos a cuál es el mecanismo de creación de las creencias, inconscientes. Yo diría que es posible que tú transmitas de una manera muy poderosa que son importantes mientras vives tu propia vida. Lo que pasa es que va a requerir que seas honesto con tus hijos en cuanto a que te duele separarte de ellos, te duele no darles ese lugar privilegiado que se supone que tendrán que tener, ¿no? Entonces, no es que no lo hagas, no es que no vivas una vida plena para ti, es que recuerdes que tus hijos están interpretando y que cuando no tienen una explicación del cuidador, del adulto, pues se inventan un cuento. Y lo otro adicional es que la explicación no puede ser simplemente una explicación conceptual que tenga que entender. Recuerda ¿qué es lo que causa la ausencia del cuidador o la no atención del cuidador? ¿Qué es lo que causa en el cachorro? Que tiene que construir una creencia. Lo que causa es dolor o un sentimiento de vulnerabilidad. El cachorro no puede sentir dolor porque se pone vulnerable ante los predadores de la naturaleza, y el cachorro no puede presentarse vulnerable frente a su cuidador porque su cuidador se preocupa, y entonces se pone vulnerable el cuidador. Entonces, lo que quiere el cachorro es no experimentar, tapar o evadir esa experiencia de dolor que le causa la ausencia o la no atención de su cuidador. Y yo digo que también como cuidadores, si pusiéramos atención, pasa es que no ponemos atención. Si yo estoy con mis hijos y requiero levantarme a ir a trabajar, pues eso me duele separarme de ellos, porque finalmente pues hay un vínculo energético, afectivo, emocional, social, y me duele tomar ese paso, ¿no? Me duele, así sea para hacer lo que a mí me agrada, me duele separarme de mi cachorro. Entonces, compartir, ¿no?, ese dolor, compartir ese sentimiento, abre el espacio a que está bien y es válido experimentar dolores cuando tomas decisiones. Es decir, abre el espacio de que el cachorro le llegue que no hay almuerzos gratis, que en esta vida obtenemos recompensas, pero pagamos precios siempre. Y que la recompensa no es cuánto dinero, o sea, que la recompensa sí es cuánto dinero entra al banco o cuánto me divierto con mis amigos, pero el precio que pago es separarme de ti, eso también me duele. Entonces, cuando hay el permiso de experimentar ese dolor porque el cuidador lo experimenta y se lo transmite al cachorro, y luego se valida el dolor del cachorro por la ausencia del cuidador, pues no hay necesidad de construir una creencia para evitar el dolor. Esto en el mundo ideal, porque estamos hablando estoy siendo bien fino y bien riguroso en cómo podríamos manejar nuestras relaciones con nuestros hijos. Ahora, lo que ocurre es que manejar mis relaciones con mis hijos de esa manera me costaría demasiado trabajo, implicaría una incomodidad desde la perspectiva de estar experimentando también yo, ¿no?, aceptando y manifestando mi propio dolor, y tu mente no quiere eso, ¿no? No quiere eso, tu mente no quiere visitar ese lugar, y me imagino que algunos están pensando, no, pues eso es mucho trabajo. O sea que yo tengo que, cada vez que yo tenga que hacer algo y que... Sí,
¿Estás comprometido a ser un padre entrenado para un hijo poderoso? Sí. ¿Lo vas a hacer? Lo dudo, porque eres humano y vas a buscar el atajo, vas a seguir buscando los atajos. Pero por lo menos sé consciente del precio que estás pagando cuando tomas ese atajo y simplemente lo dejas abierto a que el cachorro se invente una historia, porque el cachorro se va a inventar una historia. Pero la historia que se inventa no es mi papá es un hijo de madre porque se va a trabajar o mi mamá es un hijo de madre porque se fue a jugar tenis con las amigas. Si esa fuera la historia que nos inventáramos, pues no habría ningún problema de autoestima, ¿no? Si la conversación que se inventaran los cachorros es, se está perdiendo de mí, se va con las amigas y se está perdiendo de estar con este curubito de niño, pues entonces ningún adulto tendría un problema de autoestima. El problema es que en ese, ya lo vimos en las sesiones anteriores, en ese compromiso de cuidar de proteger al cuidador, pues lo que se van a inventar es hay algo malo conmigo, yo hice algo malo, yo no soy importante, yo no soy valioso. Y ahí es donde le pegamos un puño en el estómago a la autoestima. Entonces sí hay una manera. ¿Ves, Olga? Yo no te estoy diciendo sacrifica tu vida para, no. Eso es parte de la cultura, insisto, esa es una manera estratégica que tu mente quiere escuchar lo que yo estoy diciendo para justificarte que no lo hagas. Porque pues yo tengo que vivir mi vida, ¿no? Es que yo no estoy diciendo que no la vivas. Yo lo que te estoy diciendo es vive tu vida y manifiéstale a tus cachorros que te cuesta y que te duele separarte de ellos, incluso para ir a vivir tu propia vida, ¿no? Y entonces vas a evitar que tengan que construir una creencia. Así que ahí diría que ahí abriste la puerta extraordinaria para un coaching de prosperidad y abundancia, ¿no? De prosperidad, porque en realidad los humanos vivimos en un contexto de no prosperidad, en un contexto en donde no podemos tenerlo todo, en donde tenemos que elegir, en donde o una cosa o la otra, y pues no sé, eso a veces puede ser el causante de que no tengamos relaciones abundantes con nuestros propios hijos. No sé si estoy siendo claro en la respuesta, Olga. Sí, César, gracias. Alguien levantó la mano, ¿no? Creo que fue Lorena, pero no estoy seguro. Ya la bajó. Hola, sí, Hola. sí, era yo justamente, y era justamente pues respecto a lo que Olga comentaba y respecto a la respuesta que tú le dabas, porque, por ejemplo, digamos, o sea, yo, o sea, lo que tú siempre dices, o sea, participación total. O sea, y hay momentos en los que es súper desgastante, porque entonces, o sea, busco, o sea, seguir manteniendo activa, súper activa mi fase de trabajo, mi fase de mujer, mi fase de mamá, o sea, todas mis fases, pero entonces, digamos, llego al final del día como un chupo. Y entonces, justamente lo que no le estaba encontrando o dando el manejo adecuado, quizá era al permitirme sentir y permitirle a Cristóbal sentir, o sea, que digamos, tiene un precio todo, pero que seguimos participando, seguimos, o sea, comprometidos con todo, sin descuidar nada y sin decir que algo es más importante que lo otro, o sea, todo es importante, solo me faltaba como esa partecita de permitirnos sentir. Y pues bueno, obviamente lo acompaño con mucho café porque, porque todo ese ritmo es bravo. Sí, no es el precio que pagamos usualmente es dormir menos, es descansar menos. Justamente, bueno, digamos, o sea, creo que hay una partecita en mi relato en el que hago escuchar que la vida es dura, o sea, o que participar de esa forma es duro, o sea, porque creo que así me escucho. Pero entonces, digamos, cómo lo cambio? O sea, para seguir, pero sin seguir con esa carga de que pues es duro. Pues, o sea, disfrutarme no más. la perspectiva siempre, la perspectiva siempre yo pienso es verlo desde qué pasa si lo perdiera.
¿Qué pasa si no? ¿Cuál sería el precio de si no tuvieras el trabajo que tienes que te consume mucho tiempo? ¿Cómo sería tu experiencia de vida si no tuvieras ese trabajo y tuvieras todo el tiempo para tu hijo, pero no tuvieras con qué darle la vida que le das? Entonces, quizás ese trabajo, a pesar de que es desgastante y a pesar de que es, digamos, pesado, pues es una bendición, ¿no? Y por supuesto, incluso pues con las personas que amamos, que a veces las personas que amamos también se ponen, digamos, nos agobian. Y siempre la perspectiva, creo yo, es, ¿y qué tal que no estuviera? ¿Qué tal que, no, qué tal que ya no me amara? ¿Qué tal que se muriera? ¿Qué tal? Y entonces creo que ahí por lo menos a mí me ayuda mucho para encontrar la perspectiva, ¿no? Pues es que realmente la tengo, como dice la canción de Juanes, ¿no? La vida es un minuto. Y desde esa perspectiva, pues, menos mal estamos aquí, tenemos este instante. Agregaría algo que no tiene mucho que ver con este entrenamiento, pero tiene que ver con la energía, ¿no? De una manera muy estratégica, creo que nuestra mente, nuestra cultura, nuestro diálogo nos ha llevado a pensar que la energía es algo que la energía es algo que nosotros no creamos, sino que está allá afuera y que necesito alcanzarla, ¿no? Y yo honestamente pienso que no, yo honestamente, mi experiencia es que cuando yo estoy comprometido con algo, yo encuentro la energía, yo la construyo, yo la creo, yo la pongo, ¿no? No, si estoy esperando que la energía me llegue porque me comí un sándwich, o si estoy esperando que la energía me llegue porque dormí 8 horas, o estoy esperando que la energía me llegue porque es que me gusta lo que hago, pues entonces no estoy siendo yo el capitán del velero de mi vida. Yo le pongo energía a lo que yo elijo ponerle energía. De manera que con creo que con esos dos elementos te puedes apoyar a que todo toda esta participación total, que realmente no es tan, se dice simple, pero no es tan fácil vivirla, pues encuentres la perspectiva para girar ese automático que lo ve como una carga, ese automático que lo ve como algo difícil y algo duro. Recuerda que hay ciertas interpretaciones que no podemos evitar, nos llegan en automático, pero yo sí puedo elegir cuánto tiempo estoy atrapado en esa interpretación, sobre todo si esa interpretación no me está apoyando a construir el resultado que yo declaro, que yo quiero que ocurra o que yo determino. Entonces, si mi interpretación automática de que fue un día pesado, y que fue un día duro, y que fue un día traumático, y de que no tengo energía, me está evitando tener una conversación enfocada de conexión con la persona que amo, con mi hijo, con mi pareja. Pues entonces encuentro una interpretación distinta de cómo fue el día y encuentro una interpretación distinta de la situación, y desde esa interpretación pues cambio mi nivel de energía y mi postura, y tengo la conversación o aprovecho el momento. Pero creo, desde mi experiencia para los humanos, tenemos que tener claro lo que quiero que ocurra, porque si no, si quiero tener energía solo para tener energía, no se da, ¿no? Si quiero cambiar mi interpretación solo para sentirme mejor, no se da. Pero si quiero cambiar mi interpretación para disfrutar de los próximos 40 minutos con mi hijo, porque mi hijo es importante, porque quiero que le llegue, que yo estoy aquí presente con él, pues entonces tienes una meta clara que hace que valga la pena ese cambio de interpretación. Pero solo por cambiarla, ¿no? Que es un poco lo que yo escucho de muchas líneas de coaching, ¿no? Yo lo llamo el positivismo tóxico, ¿no? No, siéntete bien porque es que hay que sentirse bien, porque sentirte mal te frena. Y si te sientes bien, entonces todo lo bueno va a suceder. Ah, no, ojalá fuera tan rico. Pues, si sintiéndome bien todo fuera a suceder, pues me meto un cachito de marihuana y me siento bien y entonces todo sucedería.
Y resulta que eso es una falacia, ¿no? Es una falacia. ¿Qué piensas de esta respuesta? No, sí, sin duda, digamos, lo conecto con algo que tú en algún momento en el taller en Sendo nos decías que era como la energía se mueve con la gratitud. Entonces, justamente, digamos, si veo mi día con gratitud, obviamente no llego al final agotada. Sí, Entonces, o sea, se vino a mi cabeza como eso, o sea, y todo empieza a fluir. pues no empieza, lo haces Bueno, o fluir. sea, sí, sí. Sí, no empiezan las cosas por Sí. sí mismas. No creo mucho en la magia, pero bueno. Bueno, Vale, ¿alguien más? ¿Cómo les fue con la gracias. tarea de la autoestima? Gracias a ti. Yo quería agregar una cosita, César. Dale, Camilo. Em, yo tengo la creencia, o no sé si es mi creencia o no sé, pero lo que me sirve a mí es que el humano, o esa es mi historia, el humano, mi cabeza, no puede hacer dos acciones al tiempo. O estoy cansado o no lo estoy, o estoy feliz o estoy triste, ¿cierto? Entonces escojo, estoy contento todo el tiempo. Y eso viene a la historia, me da energía. Me da energía. Estoy trabajando, no sé, 14 horas al día, pero salgo de la bodega, de la fábrica, de lo que sea, me siento contento porque hice un montón de cosas. Mi cuerpo posiblemente está cansado, pero mi mente está agradecida y está progresando. Eso me siento. Por ende, llego a la casa, de hecho, motivado. Ya cuando caigo en la cama, ya caigo como una roca. Pero hasta el momento que me acuesto, estoy como en ese movimiento. No darle tiempo, pienso yo, no darle tiempo a mi cabeza que piense en estoy cansado. Sí, sí. Sí, si no darle tiempo implica tener un propósito claro de lo que quiero que ocurra, estoy totalmente alineado contigo. A mí lo que me da miedo es que tu mente lo vuelve como que voy a cambiar mi pensamiento solo para no sentirme cansado. Ahí es donde yo no creo en eso. Yo creo que la emoción, la sensación física, la emoción, la puedo cambiar con un propósito. Uh-huh. Que luego yo pueda, que incluso me parece sumamente importante porque tú después necesitas evidencia de que efectivamente la emoción o la sensación física no te controló, ¿no? Pero si es solamente para cambiarla, por cambiarla, pues la mente estratégicamente te puede engañar, ¿no? Tú puedes pensar que estás contento, pero el mundo a tu alrededor no lo ve y por lo tanto es un engaño de tu mente. Pero si tú quieres estar contento para que cuando llegues a casa tus hijos sonrían y jueguen contigo y se sientan felices y al final de la noche cuando te vas a dormir tienes sus sonrisas, tienes la sonrisa de tu esposa, el agradecimiento de tu esposa por llegar tarde y cansado y sin embargo, entonces tienes evidencia que no es que no es solamente tu percepción personal de que efectivamente hiciste ese giro. Bravo, ¿no? Uh-huh. Volvemos, lo traigo es porque hay demasiada literatura y demasiado coaching emocional de siéntete bien porque puedes elegir sentirte bien, no importa la mierda que estés viviendo. Y yo no creo, o sea, insisto, sentirme bien por sentirme bien a pesar de la mierda, eso es coaching tóxico, ¿no? Sí. No, siempre me acuerdo desde la historia que una vez hablamos la del incendio en el edificio. Entonces ahí es cuando clic. Claro, el propósito es ir
El propósito es ir y que ocurra algo, ¿no? Entonces estoy totalmente comprometido con que eso ocurra. Y la prueba de que estuve fue que logré mi cometido. Vale. Pero sentarme a esperar, a sentirme bien solo para sentirme bien, no sé, yo no creo mucho en eso. Yo personalmente, no estoy diciendo que no sea cierto, pero yo no le creo mucho a ese coaching emocional. Yo no soy muy bueno para eso. De pronto por eso no tengo tantos clientes, ¿no? No soy muy bueno para el coaching emocional. Sí. Creo que cuando alguien quiere sentirse bien, cuando alguien se siente mal y se quiere sentir bien, fúmate un cachete de marihuana o dicen los que fuman marihuana que uno se siente bien, yo no sé, o tómate un vodka con una pasita de éxtasis como que se siente de puta madre y queda uno muy bien un buen rato. Pero sentirse bien por sentirse bien, no sé, no creo mucho. Listo. Tú me hiciste la pregunta de cómo manejar la autoestima en la medida que van creciendo, ¿no? Tantas preguntas. La vez pasada, y yo te dije, mira, en el cuestionario está la respuesta. Sí. Porque es que en la medida que tus bebés crecen, ¿no? Es decir, ya con tu niño grande ya tienes unas preguntas que claramente con el chiquito todavía no aplican. Pero finalmente, desde mi perspectiva, el hecho de que tú estés indagando esas preguntas y tener claridad de la respuesta, no importa qué edad tengan, van a estar percibiendo que son importantes para ti. Y lo que los hijos más requerimos es eso, para nuestra autoestima, es percibir que somos importantes para nuestros cuidadores. Entonces sí creo que es un elemento, creo que es una poderosa herramienta para plastificar y mantener en la billetera y volverla un elemento de exploración permanente en mi relación con mis cachorros. Listo. Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo les fue con el cuestionario? Bien. Entonces, voy a compartir con ustedes un poco. A ver si soy capaz de hacer esto. Voy a compartir con ustedes un poco el tema de la autoestima desde la perspectiva del entrenamiento. Los humanos estamos haciendo historias todo el tiempo, eso es lo que hacemos como humanos, nos inventamos historias y la autoestima es la historia que mi mente hace acerca de mí mismo o de mí misma, es la historia que construye. Esta historia que voy construyendo, nazco sin historia, ¿no? Nazco sin una historia, nazco cuando nacemos, traemos ciertos paradigmas en nuestro ADN, pero son paradigmas de supervivencia física más que cualquier otra cosa. Luego voy agregando mi propia construcción de acuerdo a las interpretaciones que requiero ir creando para ser aceptado en la manada. Y esa historia que estoy construyendo se va a convertir en la base y en el centro de mi desarrollo. Y esa historia determina lo que es posible y lo que no es posible para mí. Creo que como padres es muy valioso tener esto en cuenta para estar explorando cuál es la historia que se está construyendo. No tanto qué dice o qué no dije, o qué hice o qué no hice, o qué dije, qué no dije, qué pasó, qué sucedió, qué le dijeron en el templo, qué le dijeron en la escuela, qué le dijeron los amigos, sino estar observando qué historia está construyendo sobre él o ella, sobre los demás y sobre los aspectos de la vida, ¿no? Como el amor, como el perdón, como lo bueno, como lo malo. Y en la medida en que estoy estudiando, investigando esa historia, estoy consciente de ella, pues quizás pueda estar tomando medidas para que esa historia sea lo más poderosa posible.
porque esa historia determina lo que el niño concibe de sí mismo y de cómo se relaciona con su entorno. Define lo que es aceptable, lo que no es aceptable de sí mismo, y esto es muy importante. De alguna manera determina lo que va pasando con su cuerpo, ¿no? Vamos a ver al final un poco sobre el tema de educación sexual, pero aquí la autoestima en la historia que está construyendo sobre sí mismo, pues tiene mucho que ver su cuerpo, ¿no? Y la autoestima apoya la creación de valores personales y desarrolla la capacidad de participar en relaciones con poder, pasión y volumen. Creo que en últimas, lo más importante de todo esto, volviendo a lo que ya hemos visto en el entrenamiento, es que los seres humanos vivimos la vida que creamos afuera en la realidad actual, lo que pasa afuera en el mundo. Y todo lo que pasa afuera en el mundo lo construimos desde las relaciones que creamos. Y la manera como nos relacionamos con la gente tiene que ver directamente con la historia que creamos acerca de nosotros mismos. Entonces, siguiendo esa línea, pues entonces, ciertamente la historia que construimos determina los límites de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no para nosotros, y también determina la manera como nos vamos a relacionar con las demás personas. En la medida en que seamos efectivos o eficaces en esas relaciones, en la medida en que seamos atractivos en esas relaciones, pues vamos a abrir posibilidades de lograr resultados extraordinariamente satisfactorios para nosotros. ¿Qué podemos hacer los padres para apoyar a elevar la autoestima, además de estar pendiente de las creencias que están construyendo, además de no dejarles espacios para que se inventen historias, sino estar encima asegurándonos que les está llegando de la manera más poderosa posible para ellos la historia que vayan construyendo? Conocer las cosas de tus hijos que son importantes para ellos, no para ti. Creo que una de las conclusiones de ese listado, cuando lo hice por primera vez hace como 10 años, fue que muchas de esas respuestas no eran importantes para mí. Pero cuando tuve conversaciones con mis hijas, resultó que muchas de esas respuestas eran muy importantes para ellas, ¿no? Entonces creo que mi ego me hace pensar que si no es importante para mí, no es importante. Y es ahí donde traslado el mensaje de que ellos no son importantes. Esto nos cuesta mucho a los padres, es enfocarnos en y promover sus logros. Esta construcción cultural de que los padres tenemos que corregir, ¿no?, y guiar, pues ha hecho de cierta manera que buena parte del enfoque de los padres sea en lo que no funciona, en los fracasos, en las travesuras, y cuando hacen algo bien, pues es como que se esperaba que hiciera algo bien. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es que sacaras buenas notas. Y creo que para construir la autoestima de nuestros hijos debemos ponerle aún más atención a sus logros que a sus fracasos. Asignar tareas y responsabilidades según cada edad y según la capacidad y talento intelectual. Un error que solemos cometer los padres es medir a todos los hijos con el mismo rasero, ¿no? Y resulta que los humanos tienen habilidades, a veces innatas, nacen con ellas, y como padres creo que somos sumamente responsables de estar pendientes de esto, estar pendientes de las habilidades según la edad que tienen. A veces creo que les pedimos demasiado a los niños cuando son muy pequeños y les pedimos muy poco cuando son muy grandes, ¿no? Y por supuesto sus talentos individuales, ¿no? No comparar a los hijos contigo o con otros. Es algo que solemos hacer mucho los padres. Decimos, es que yo a tu edad, ¿no? Yo a tu edad. Claro, pero es que yo a tu edad eran otros tiempos, eran otras circunstancias, y eso pues atenta contra la autoestima. Y por supuesto compararlo con sus primos, con sus hermanos, con sus amigos, pues lo único que hace es erosionar ese valor personal y ese valor propio. Alentarlos verbalmente antes de emprender actividades difíciles. Esto a veces nos cuesta como padres, creo,
ser como los motivadores de nuestros hijos, pero de nuevo, creo que en el proceso de construcción de una alta autoestima, en el proceso de construcción de una relación cercana con nuestros hijos, pues alentarlos verbalmente es muy importante. Pienso que a veces nos detiene el miedo de que fracasen y entonces nos decepcionen, ¿no? Y ahí yo invitaría a los padres a quitar el foco de ellos y ponerlo en quien tiene que estar ¿no? el foco. Quitar el reflector del yo y poner un poco el reflector en ellos. No burlarse de sus fracasos, de sus sentimientos o de sus actitudes. Eso habla por sí mismo. Cuando el cuidador se burla es un golpe mortal a la autoestima. Cuando el cuidador califica sus fracasos, califica sus sentimientos o sus actitudes, usualmente lo que tiene que hacer el cachorro, el niño, es construir una creencia que justifique esa burla, y la creencia no es mi papá insisto, no es mi papá es un indio, mi papá es un burletero. La creencia es: hay algo malo conmigo, hay algo incompleto conmigo, yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no soy valioso. Entonces, esta actitud creo que es fundamental. Escucha sus opiniones sin invalidarlas, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Y aquí creo que es sumamente importante, y sobre todo en la medida en que se acercan, en que empiezan a pasar cierto umbral de edad, en donde empiezan a tener una opinión personal y una opinión propia. No tenemos, o sea, no tienen que estar de acuerdo con la manera como nosotros piensan. De hecho, volvemos a la pregunta que les hablaba en las primeras sesiones. Cuando yo le pregunto a un padre o a una madre: ¿tú quieres que tu hijo viva una vida extraordinaria? La respuesta es sí. ¿Mejor que la tuya? Sí. Bueno, si está en el mismo marco mental que tú, si piensa exactamente igual que tú, lo más probable es que va a vivir una vida exactamente igual a la tuya. Entonces, si en realidad estás comprometido a que tu hijo viva una vida más extraordinaria que la tuya, distinta a la tuya, más poderosa que la tuya, pues una de las primeras cosas que tenemos que estar dispuestos a hacer es a entender que van a tener opiniones distintas a las nuestras, y que nuestra labor como cuidadores es digamos, no mentirles y decirles que estoy de acuerdo, pero por lo menos no invalidarla simplemente porque es distinta a la mía. Y de eso tenemos hoy en el mundo, demasiados padres que invalidan las opiniones de sus hijos solamente porque son distintas a las de ellos. Y darle un espacio para expresar sin juicio sus emociones, especialmente las que impliquen dolor. Un poco lo que hablábamos ahora de cómo hago para vivir mi propia vida y no crear en ellos esa creencia de que no son importantes. Pues hay que construir espacios en donde se valga experimentar el dolor, donde se valga hablar de las emociones, donde se valga expresar las emociones, si se quiere, ¿no? Y eso no solamente espacios para que ellos lo hagan, sino también para que nosotros podamos hacerlo con ellos, ¿no? En la medida en que construyes esos espacios, reconstruimos unos espacios de relación, de conexión desde el corazón, y no desde las cosas o las acciones o los logros, sino desde el corazón, que tienen un nivel de satisfacción absolutamente extraordinario. Hace muchos años hacía un entrenamiento, y en ese entrenamiento venían muchas personas que estaban interesadas en unirse a un proceso de transformación. Y uno de los ejercicios de ese entrenamiento era poner a personas que no se conocían a mirarse a los ojos durante 5 minutos en silencio mientras sonaba una canción bonita en el parlante.
y la gente se sentaba literalmente se sentaban, pues yo diría como zombies a mirarse a los ojos. Algunos están tan cerrados que ya ni siquiera pueden sostener la mirada a los ojos durante más de un minuto. Pero más o menos en el minuto 4 o el minuto 3 y medio, la pregunta era, ¿hace cuánto que no miras a los ojos hacia tus hijos o a tu padre o a tu madre? Y es impresionante el altísimo porcentaje de gente que se rompía en ese momento porque realmente, pues, quizás nunca lo había hecho, ¿no? Quizás nunca había mirado a un ser humano tanto tiempo a los ojos, creando esta conexión, digamos, espiritual o energética. Y es sumamente poderoso hacer eso, ¿no? Creo que la cultura nos ha llevado a construir espacios de conexión en la televisión, mientras comemos, mientras hablamos de temas que son más o menos relevantes. Pero el construir espacios en donde podamos expresar sin juicio nuestras emociones realmente abre posibilidades de conexión extraordinaria. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Entonces, educación. Conclusiones, comentarios. ¿Quién quiere compartir? Yo quiero compartir. Ahí Dale. está. Y ya. Sí. Hágale. Bueno, sí, respecto a la primera pregunta, ¿sabes lo que significa educación? Yo les comentaba pues a Silvia y a Gio que para mí educación es como que moldear la persona con base a lo que ya tenemos, sea de conocimientos de tanto culturales, ¿cierto? Como en la parte de las generaciones, ¿cierto? Lo que traemos pues de conocimientos ya nosotros y transmitirlo, ¿cierto? Entonces, o sea, no es como que para mí no es que mi amor, sí. Que si quiere aparecer en video. Como quieras. Entonces, si hablamos eso, pues como que educación para mí es eso, como moldear a lo que yo quiero, ¿sí? Diferente pues como que fuera, estoy dando un acompañamiento ya para mí ya sí es, ya a nivel pues como de la parte del colegio, es dando un acompañamiento es, ven yo te enseño, ¿cierto? Con base pues a lo que él quiera aprender o con base a donde él está, no de que es que tiene que ser así, es que usted ya debe estar así, o pues ser diferente pues como que a un régimen, pero sí sería esa como la diferencia pues. Es que sí, lo que discutíamos ahí en el grupo pequeño era precisamente como ese cambio en la educación que está surtiéndose hoy, ¿no? Hay padres mucho más conscientes hoy y de hecho la misma definición de educación al final es dar forma, o sea, digamos que educación sería formar intelectual, moralmente a una persona, a un individuo, pero de hecho la misma etimología, digamos que el mismo significado de formación es dar forma, ¿no? Y entonces eso sería como restringir o limitar a ese ser a una forma o algo así por el estilo. Entonces, digamos que esa corriente y esos cambios en la educación moderna lo que están sugiriendo es que estemos más en el plan de acompañamiento en lo que el niño, en la exploración del mundo del niño, porque al final del día el niño lo que está saliendo es a explorar, a conocer, a entender nuevos contextos en donde puede ser bueno o no, y tal vez apoyarlo en los que les guste más o en los que nosotros logremos identificar, porque al final del día nosotros también jugamos una parte importante en toda la educación del niño, sin irnos a la parte de lo que estaba hablando antes, pero creo que de eso se trata la educación moderna. Creo que es cada vez menos dar forma, sino acompañar y lograr ver
y potencializar las habilidades de ese niño en las áreas que le gusten, ¿no? Sí. ¿Continuamos o vamos Sí, sí. con las otras preguntas? Ujú. No, si alguien opina algo diferente o tiene algo que decir, Sí, no o solo como, nosotros. no, porque entonces, Como que no. Sigue. Entonces sí. bueno, la diferencia entre educar y dar instrucciones. Dar instrucciones es, ¿cierto? Para mí es como, listo, es que tenemos aquí el paso a paso, entonces hay que hacerlo así. No puedes como opinar, ¿cierto? Entonces, hay un paso a paso. Puede ser que en educación, listo, el niño puede opinar y así, ¿cierto? Pero la palabra educar como tal es como igual, lo sigo moldeando sea a mi semejanza o a lo que yo quiera, ¿cierto? A algo mejor que yo, ¿cierto? O cuando dicen, es que él es todo un caballero, es muy educado. Es que él es una persona súper educada, ¿cierto? Es porque llega y se levanta y lava el plato, es porque llega y saluda y sí, y respeta y tal cosa. Como que cumple como con una especie de paradigma, una historia que se ha inventado del mundo de lo que está bien. Sí. Bueno, no sé si lo podemos ahí como todos dialogar o sí, como que. Sí, para mí el tema de dar instrucciones es como la receta. Ese es el símil que encuentro más cerca de Ahora, mi mente. el sistema educativo en donde están inmersos los niños, ¿funciona como tú lo planteas o funciona más como... No, actualmente ese educación? es uno de los retos que yo creo que tenemos hoy como padres, César, porque el sistema educativo sigue siendo el tradicional, sigue siendo el de la receta, ¿no? Sí, César el otro día lo comentaba de un video que él había visto, ¿cierto? Y nosotros también llegamos a ver ese video, que todo había evolucionado excepto las escuelas. Sí, de hecho no hace mucho tiempo, y de hecho estaba en una sesión con unas personas de mi trabajo y estábamos como en un grupo pequeño de líderes y les decía, es que si ustedes se fijan, lo único que no ha cambiado en el mundo es la educación en 100 años, ¿no? Todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la forma en que la gente se expresa ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, todo ha cambiado excepto la educación. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos nosotros como padres en esta nueva era. De lo que nosotros estamos convencidos. Ahora, romper esos paradigmas de la educación tradicional, porque de hecho el año pasado nosotros decidimos hacer un tema de home learning con nuestros hijos en casa. Es completamente demandante, quiero decirles que no es fácil, porque pues al final del día, y fue Alina la que llevó más del esfuerzo, más que yo inclusive, por todo el tiempo pues digamos que por todo el tiempo que se dedica en el asunto, pero fue un aprendizaje bonito y es un camino nuevo que de pronto también vale la pena ver, ¿no? Entonces ahora hay unos programas de home learning que te ayudan a guiar y que te enseñan cómo enseñarle a tus hijos, etcétera, y van sacando pues digamos que diferentes niveles, etc, y inclusive para los que les gustan los títulos, pues están homologados con varios programas o varias escuelas en los Estados Unidos que les entregan un título en donde le dicen, bueno, usted tiene este diploma de este curso? de conocimiento. Pero eso no es Conocimiento. trasladar lo que antes se hacía a las escuelas a las casas un poco. Sí. O sea, Es que de hecho, con toda la porque es que pandemia, para mí el homeschooling, y puedo estar equivocado porque pues Sí, no fue muy profundo lo que investigué, es que básicamente el homeschooling lo que hace es que en lugar de darle la responsabilidad a una profesora profesional titulada los dejamos en la casa y la mamá con amor y ¿no? digamos desde otra plataforma, pero finalmente la información que se les está insertando pues no es muy distinta la una de la otra. La información, la educación, entiendo, la educación como la información que están recibiendo. sí, sabes que esa es una de las conclusiones definitivamente que uno puede llegar. Sin embargo, en el proceso,
puedes darle más énfasis a unas cosas que a otras según vayas viendo el comportamiento de tu hijo y entendiendo a tu hijo un poco más, porque él va a tener unas preferencias con respecto a las cosas que hace. Entonces, en ejemplo, digamos que el programa es flexible porque al final del día, tú como padre de tu hijo decides qué quieres hacer o no, ¿sí? Yo puedo hacer, si él escoge ver 1000 veces uno de los videos de inglés porque le encantó cómo era el video de inglés y decidimos profundizar en esa materia, pues hay más opciones para profundizar en esa área, ¿no? Entonces tienes como la opción de decidir y que el mismo niño tenga ese desarrollo en diferentes aspectos. Y fíjate que, por ejemplo, nuestro hijo empezó la escolaridad este año, nosotros decidimos volver al colegio este año con él. Es un niño chiquito, tiene 5 años. Obviamente pues, funciona muy diferente para todo el resto seguro, pero al final también tiene sus, bueno, para nosotros tenía sus pros y sus contras, ¿no? Él en términos de conocimiento, pues digamos que en las habilidades que desarrolló mientras estuvo ese año con nosotros, pues referente a los mismos niños de su edad en el sistema, pues es un niño que ya tiene unas habilidades un poco más profundas en ciertas áreas. Sí. En lectura, bueno, en yo ciertas como que, cosas. o sea, le entiendo a César, pues, no sé si sabes cómo está la pregunta, como que lo que tú dices es como que la profesora ahora ya va a ser la mamá, es la única diferencia, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que ya no se va a socializar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya va a estar en casa todo el tiempo, ¿cierto? Eso tiene pues sus ventajas y desventajas, en fin, ¿cierto? Entonces, a ver, en realidad el programa que escogimos fue muy, o sea, se adaptaba como lo que les decía ahorita a Silvia también y allí, se adaptaba muy a la crianza de ahora, respetuosa, ¿cierto? Amorosa, con inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces, a tener en cuenta sus emociones. Entonces, por eso de pronto sí fue diferente, ¿cierto? Teniendo en cuenta también lo que les estaba diciendo, a que no se iba a socializar, ¿cierto? No tenía sus amistades o no empezó a comunicarse, a expresarse con otras personas. Entonces, que eso es supremamente pues, importante y por eso también fue uno de los factores que dijimos, no, hay que meterlo a estudiar para que pueda hacer amigos. Porque en una de esas clases me decía, ay mamá, yo quiero tener muchos amigos como esa foto, ¿cierto? En una de las clases que estábamos y yo, ay no, se me partía el corazón. Bueno, entonces, sí, qué pena. Tranquila, está No, que bueno. Olga estaba pidiendo la palabra, no sé si terminé. No, está bien. No, termina. Pati, no sé si Pati también quería hablar. La veo como con... Sí, bueno, en las dos preguntas primeras, pues, bueno, más bien en la primera pregunta, nosotros vimos más que nada que era como el conocimiento que adquirías en algo en específico. Era como, para mí en la educación, y coincide un poquito con Rigo, no escuché, tuvimos un problemita ahí, yo con el audio. Entonces ellos estuvieron compartiendo un poquito y entre tarde, pero al final vimos que ya Lorena me generalizó un poquito, pero entre Rigoberto y yo concluimos más o menos, fuimos muy similares en la respuesta y era como adquirir algo más educación en esa parte de educación, era adquirir un conocimiento en algo específico. A diferencia y me hizo mucho sentido cuando leí la segunda pregunta, que era esa diferencia entre educar y dar instrucciones, que la verdad, honestamente, solo respondimos que no sabíamos la diferencia, pero ahora veo qué gran diferencia hay entre una y otra. En realidad, para nosotros, tanto como para Rigo y para mí, la tercera y la cuarta, voy a avanzar un poquito para dejarlos también terminar, fue que no habíamos leído ningún libro y tampoco habíamos hablado de la educación sexual con nuestros hijos. Lo que Lorena nos compartió es solamente, pues, era
fue algo, lo que yo escuché fue algo general diciendo que pues todo esto solamente nos amplía y nos da la posibilidad de hacer algo diferente y que pues no es como para darnos de palos, como ella dijo, para, o sea, este aprendizaje, porque yo sí les compartí que para mí, si esta información la hubiera recibido unos cuantos años atrás, me hubiera funcionado mucho, pero no es tarde, pero sí considero que ya hay muchas cosas que tengo que requiero manejar para que esto sea, que qué bonito y qué bien para todos los que tienen niños chiquitos, pero sí poniendo en mi situación, digo, wow, me hubiese encantado, incluso, o sea, no sé por qué razón, nunca leí un libro de paternidad, no sé por qué razón no hablé de. Sé que porque no hablaron de sexualidad conmigo, me fue muy difícil hacer tener un par de conversaciones con mis hijos a esta edad. Entonces, sí tiene que ver con la educación que yo recibí, a la educación que yo o moldear, o lo que yo, como a mí me moldearon, pues obviamente los moldeé, y de ahí yo creo que parte todo eso que decían mis compañeros hace un momento, esa educación moderna, o eso, qué padre que hay otros horizontes ahora, que a lo mejor siempre lo he sabido, pero ni los busqué, ni tenía, solamente era leer, porque no había tanta opción como hay ahora, y para todos ustedes para mí es qué bueno que está, pero sé que hay mucho trabajo de mi parte porque creo que he dejado muchos huecos. Tengo muchos huequitos todavía que rellenar y ustedes están en ese que todavía se pueden llenar con los que tienen niños chiquitos. Entonces, ese fue más o menos algo que comentamos. Tuvimos poquitos minutos, pero en realidad es algo general. Y gracias por escucharme. Gracias a ti, Pati. Gracias. Olguita. Bueno, César, varias cosas. Pues ahorita escuchando un poco, pero digamos lo que compartimos en nuestro grupo desde la parte de la educación, pues es la forma como tú transmites a partir de una experiencia, una vivencia y transmites esa idea, buscando el significado más allá de lo que era la educación. Dice proporcionar conocimientos o habilidad a una persona. Escuchando un poco a Lerman y lo que estaba diciendo, obviamente que la educación no ha cambiado, yo pienso que a veces parte de distinguir qué es una y es otra, porque a veces en nuestra interpretación o en mi interpretación o hasta en el mismo contexto estudiantil, en mi percepción, César, a veces se confunden porque, como decimos, no se permite experimentar, no se permite escuchar y ser explorado otras cosas, sino de alguna manera la instrucción es algo muy rígida y es de alguna manera como que no se salga del contexto porque nadie le dio a un profesor, a menos de que otro lo avalara y le dijera que tenía como la educación para poder impartir ese conocimiento, o como que alguien le dijera a usted cómo es padre si alguien no le dijera cómo ser padre. Entonces, desde eso partimos, desde que nosotros compartimos experiencias, compartimos vivencias, pero a veces no somos como, o lo digo por mí, como de interpretar y saber cómo diferenciar, porque confundimos como el mismo contexto la instrucción como con la educación. Y para mí la educación siempre va a ser en movimiento, o sea, siempre va a ser constante cambio, porque pues la educación de hace años no es lo mismo que ahora. Yo lo percibo porque pues también tengo mis 3 hijos y yo digo, no era lo mismo de antes a lo que sirve ahora. Ahorita ha cambiado muchas cosas. Los muchachos, por lo menos yo tengo hijos de 23, 24 años, pues exploran, ven otras cosas, no solamente la educación tradicional, sino pues lo que vemos hoy en día en redes sociales, lo que el mundo pues está ofreciendo de una educación no formal, pero que también son cosas que en la escuela se quedan cortas, César, porque a nosotros no nos enseñan
muchas cosas, por ejemplo, lo que estamos hablando de la autoestima, de cómo comunicarte efectivamente, de expresar tus emociones, sino como muy rígido. Entonces a veces como que parto de ese contexto de que se queda como corta así la educación, pero también parte de que a veces se confunde el ser rígido y dar instrucciones con esa parte de la educación. Entonces, como madre, a veces yo quiero educar desde mi experiencia, quiero compartir, pero a veces también confundo de dar instrucciones porque a veces lo he dicho, pues porque yo soy la mamá, porque debe ser así, porque, bueno, antes en mi contexto lo tenía así en mi mente y como que así tenía que ser. Y la instrucción no es sin dar ninguna explicación, sino porque así tiene que suceder. Entonces, parto como de todo ese preámbulo de lo que he escuchado y pues me queda como, no sé, como ese aprendizaje y como eso que quería traer aquí para compartir, de que a veces como que confundimos esos contextos y esos dos. Me perdí, se me cayó la señal, creo. Ahí, Pues, ¿ya? sí, sí, ya. Mi invitación es que creo que uno de los principales problemas que tenemos como padres es que no tenemos clara la distinción entre ingresar información relevante o no sobre el mundo a la mente de nuestros hijos, o sea, darles información, matemáticas, historia, física, cálculo, geografía, aprender a leer, a escribir, multiplicar, sumar, dividir, restar. Eso es tomar una información que está disponible y meterla a esa cabeza. Y la otra creo que tiene que ver mucho con cómo operar en el mundo, cómo operar en el mundo en las relaciones, cómo operar, ¿no? Cómo vivir en el mundo, que no tiene nada que ver con la información que yo tengo en mi mente. Y de hecho lo vemos a menudo que personas que tienen mucha información son muy torpes para vivir en el mundo, pero hay personas que son muy hábiles para vivir en el mundo, pero no tienen información, ¿no? O sea, son como pues, huecos, no tienen información, pero son peces en el agua a la hora de generar esas relaciones. Yo pienso que la que es realmente relevante es cómo me relaciono en el mundo y que el gran cambio que no ha dado la educación conceptual, ¿no? La educación que simplemente transmite conceptos, es que sigue transmitiendo conceptos y hay muy poca inversión y muy poca investigación, incluso diría, en cómo podemos hacer para adicional a estar educando intelectualmente, insisto en información relevante o no, también cómo le damos información a estos jóvenes, a estos niños y a estos bebés para desempeñarse en el mundo. Y creo que como padres necesitamos hacer esta distinción, porque si no la hacemos, lo que creo que ha sucedido mucho es que como padres estamos esperando que esto lo hagan en el colegio y en el colegio están esperando que esto lo hagamos los padres. Y creo que hay una lucha, ¿no? Hay una discusión permanente de lado y lado, ¿no? Y se echan culpas de lado y lado. Y diría que incluso, hablando de mi experiencia particular, por ejemplo, en el colegio me buscaron ante la falta de educación de cómo vivir en la vida en casa, pues mucha de esta información se recibió totalmente de otras personas que no fueron mis cuidadores, ¿no? Como lo decía Patti, esto no es una crítica ni es para darnos látigo, es para mirar que
pues que ahí tenemos mucho que explorar, ¿no? Mucho que explorar y mucho que trabajar, diría. Yo tengo la teoría de que los niños saben vivir. A la hora de amar, los niños nos dan sopa y seco a los adultos a la hora de amar. A la hora de perdonar, los niños nos dan sopa y seco a la hora de perdonar. A la hora de presentarse ante el mundo atractivos y lograr lo que quieren, los niños nos dan sopa y seco a los adultos de persistencia, de pasión y volumen, de tenacidad, de cómo vivir. Pero luego el adulto trae su bagaje de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y se lo traslada y se lo forza, de alguna manera se lo forza, y convertimos a los niños pues en apéndices de alguna manera de nosotros mismos. Creo que por otro lado hay que enseñarles a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a física, química, no sé, eso hay que enseñárselos, pues porque vivimos en una cultura en donde esa información pues es válida, y de alguna manera si en ese proceso encontramos que tienen habilidades para unas cosas y para otras no, pues esa guía de la cual hablaban Lina y Giovanni, pues es muy importante. Pero como padres no podemos soltar nuestra responsabilidad. No podemos, pero no deberíamos soltar nuestra responsabilidad y nuestra injerencia en el proceso de vivir, de cómo vivir la vida, cómo desempeñarse, cómo operar en un mundo lleno de seres humanos, en el cual, insisto, la mayor parte de los resultados que obtenemos, los obtenemos desde la manera como nos relacionamos los unos con los otros. Creo que en muchos aspectos no nos preparamos para ello, y ese es uno de los, creo que ese es uno de los inconvenientes, que no sabemos, no investigamos, y como no tenemos otra información que nuestra propia experiencia, pues es la experiencia que transmitimos, ¿no? Pati lo decía, como no tuvieron una conversación conmigo, pues yo tampoco la tuve con los míos. Diría que el mensaje que quiere dejarles este entrenamiento es, uno, que son dos cosas distintas, ¿no? Hay lugares muy buenos para darles esa información técnica, conceptual, si se los quieres dar en la casa también, pero también es válido, pero no olvidemos que dentro del proceso educativo hay este otro componente que sí, desde mi perspectiva, es absolutamente tu responsabilidad como cuidador y como padre de no delegar y que no se la dé otra persona, y es cómo operar en este sistema que se llama la vida de una manera efectiva. Ahora, aquí entra todo lo que hemos hablado hasta ahora de cómo aprenden los niños, porque leer y escribir se aprende por repetición, pero a vivir se aprende desde la interpretación que yo hago acerca de lo que es la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Y entonces, de alguna manera, lo que hemos buscado con el entrenamiento es darte esa perspectiva de que en ese ámbito de la vida, que es la educación de la vida, los padres tenemos absolutamente una injerencia absolutamente fundamental, pero no opera ese proceso de aprendizaje como opera el de leer y escribir y sumas y restas. Y por alguna razón, quizá porque nosotros pensamos que fue así, pues estamos transmitiéndolo de la misma manera y resulta que no funciona, no entra de la misma manera. Lo que yo he querido con el entrenamiento a nivel de este tema es, primero, darte un bagaje y una perspectiva muy clara de cómo el Homo sapiens aprende a vivir, aprende a relacionarse, aprende cómo es él, cómo son los demás y cómo son los aspectos de la vida, en el cual, insisto, como padres tenemos una injerencia muy importante
y distinguirlo de la educación académica conceptual, que bien sea que la reciba en su casa o bien sea que la reciba en la escuela, pues es igualmente importante, pero no necesariamente le da las herramientas para tener una vida exitosa y una vida poderosa y una vida satisfactoria. Entonces, esa es la distinción con la que quiero dejarlos a nivel de educación, para que te asegures que en los procesos educativos de los jóvenes que están en esta etapa inicial, o incluso en los procesos educativos de los jóvenes que ya no son tan jóvenes, pues no olvides que no importa cuántos años tengan tus hijos, tú sigues siendo el cuidador y de alguna manera te van a seguir mirando para pedir permiso de vivir una vida plena y una vida feliz, una vida satisfactoria. De modo que esa es una responsabilidad a la cual no debemos renunciar solo porque nuestros hijos ya están grandes. Mi responsabilidad con mis hijas es que ellas vean en mí vean un papá viviendo la vida plenamente, y entonces quizás se den el permiso de hacerlo, quizás, porque ya están muy grandes. Pero ciertamente si yo no me doy ese permiso, pues ellas no lo van a hacer. Entonces, para mí es muy importante esa distinción, insisto, porque es fundamental en el proceso de construir un hijo poderoso, en el proceso de construir un ser humano que sea efectivo en el mundo de las relaciones, que es el mundo que genera los resultados, pues que haya esta distinción. Insisto que creo que nos cuesta mucho hacerla porque a nosotros no nos la hicieron, ¿no? Nosotros nos metieron al colegio y allá nos enseñaron lo bueno, lo malo, lo regular, y nuestros padres casi que pues de mayor o menor grado, pues simplemente veían la calificación, y si la calificación estaba en tinta azul, entonces vas bien, y si está en tinta roja, entonces no estás bien. Pero creo que como padres necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que a ese nivel pues tenemos un papel que jugar. Y la educación desde esa perspectiva pues va a otorgarnos en últimas libertad. La libertad de jugar cada uno el papel que va a jugar en la familia, la libertad de que ese papel vaya cambiando en la medida que vamos creciendo, que vamos evolucionando en la vida, y la libertad de que nuestros hijos asuman un valor personal que los lleve a tomar las decisiones de su vida con pasión, poder pasión, volumen, pasión y poder. La posibilidad, creo, que tenemos como padres es esa, es darles a ellos la libertad de ser, independientemente de lo que sepan o hagan, la libertad de ser, y esa es nuestra responsabilidad como padres. Partiendo de algo que es muy importante, creo, y es que no hay garantía de éxito. Es decir, no importa el camino y no importa la mezcla de estos dos componentes de la educación, no hay garantía de éxito. Y como padres tenemos únicamente dos opciones: o somos apoyo o somos jueces. Esa es nuestra única opción. O estoy apoyando a mi hijo a construir una vida plena, o soy un juez porque mi hijo no está viviendo la vida que a mí me parece que debería vivir. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra sea mejor que la una. Estoy diciendo, despertemos a que tenemos esas dos opciones. Escoge la que te parezca. Las dos tienen precios y recompensas. Con las dos vas a pagar un precio y con las dos vas a obtener recompensa. No hay garantía de éxito, y al final creo que lo único que queremos los padres es darles a nuestros hijos las mejores herramientas para que vayan y vivan la vida que ellos elijan, que ellos escojan. Y siempre, cada momento de la vida, nuestros hijos como padres tendremos esa opción. O soy
juez o soy apoyo. No sé si quieran agregar algo más al respecto. Bien, por allá están haciéndome así. ¿Que eso es una hija que está oyendo? ¿Esa es una hija que me está oyendo, Olga? Se vino a despedir. Bueno. No, Pensé que me vino había a oído, porque despedirse. los hijos a veces No, me no, oyen no. y después dicen, ¿te acuerdas lo que dijo César? No me jodas la vida, que César dijo esto. Bueno, les voy a dar un break para que vayan al baño y terminamos con el último tema. Acabo de pegar en el chat un cuestionario para que lo revisen mientras se toman. Uy, perdón. Lo pegué donde no era. Eliminar mensaje. Es una, dos, tres, son como 5 preguntas. 8 preguntas. Contéstalas mientras te tomas un café o vas al baño y volvamos en 10 minutos. Son las y 28, volvemos a las y 40 a cerrar el entrenamiento, ¿vale? Son las y 28, volvemos a las y 40. ¿Ok? Y vengan con el cuestionario contestado. Hola, César. Hola, César, ¿cómo Hola. estás? Bueno, Hola, Samir. bueno, buenas noches a todos. Bueno, tú sabes que estaba embolatado con otra cosa, con la conferencia, pero he estado al tanto de eso y haciendo todo lo que se debe al respecto. Bueno, como todo lo que me ha pasado con este entrenamiento, me ha revolcado muchas cosas, viejo. Y para darte como acabas de decir, un resumen total, me di cuenta qué carajos, que solo estuve yo en todos los aspectos de mi vida. O sea, ¿y en qué momento, partiendo de la primera pregunta de cómo vieron de mis hermanos menores y prácticamente lo volvieron mi obligación por mis padres no estar ausentes? Y el resto, pienso que soy un bendecido porque me salvé cualquier cantidad de cosas. A mí no me hablaron absolutamente de nada de eso, o sea, nada. Ni de menstruación, ni de masturbación. De hecho, a mi papá le dijeron ya 13 años que me hablara sobre la masturbación y que porque me estaba causando problemas en los riñones y todavía estoy esperando. Entonces, es verdad. Olga le hace un dibujo. No, es mirar cuánto tiempo estuve en riesgo. De hecho, comparto brevemente algo porque en algún momento hablé de esto con una psicóloga y me dijo que yo perfectamente hubiera podido caer de pronto en el mundo de la droga fácilmente o de pronto inclusive en no saber mi condición sexual, porque por lo general cuando mi padre, de un momento que agredía mucho a mi madre y casi siempre uno se solidariza con de pronto con el que más está sufriendo y que además de hecho mi lado maternal es demasiado amplio, grande. Yo me entiendo muy bien con las mujeres, entiendo cómo funcionan. O sea, yo soy más mamá que papá, porque de hecho yo prácticamente crié a mis hermanos, fui más mamá que papá. Y de hecho también de la misma manera. Entonces, ¿en qué momento me hubiera podido yo confundir, inclusive sobre mi sexualidad? Algún día me tocaron hasta los testículos un contador de mi tío y yo pensé que por eso yo era homosexual. En ese momento no había nada de claridad, inclusive en la educación sexual en los colegios, y los amigos ni se diga. Yo me protegí, fue haciéndome el que yo sabía, pero no sabía ni mierda. Entonces, sí es muy triste qué momento, o sea, yo soy un milagro de Dios. Pero es triste, viejo, es triste, o sea, todas esas cosas, y bueno, hemos tratado de que con nuestros hijos no es así, pero confrontante como todas las cosas que hice, pero me llega, y te lo digo honestamente, como todo lo que me ha pasado en estos días con lo que hemos hecho contigo, sigue doliendo, Nero, sigue doliendo y pensé que ya no dolía. Eso es lo que te puedo decir. Cuando deja de doler es que la creencia está totalmente sólida. Porque el niño inventó creencias para que no le doliera.
Cuando el adulto dice yo ya lo sané, yo ya no lo siento, es que la creencia que inventó está totalmente sólida, es totalmente la verdad. Y por lo tanto es una venda sobre los ojos que no me deja ver posibilidades. En la medida en que vuelvo a darme cuenta que no, que el dolor sigue ahí y que va a seguir ahí para siempre, estoy quitándome un poco la venda y le estoy quitando fuerza a la creencia. Así que, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué descubrieron? ¿Qué piensan? Dale, Pati. No te estoy oyendo. No te estoy oyendo, perdón. Sí, perdón. Sí, básicamente muy parecido a lo que dijo mi compañero hace unos minutos, porque me di cuenta de eso, del tabú que significó todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la poca comunicación que tuvimos, y no nada más en ese aspecto, en ese tema. Fueron un papá presente, trabajador, proveedor, pero pues realmente yo tenía mucha comunicación con mi mamá, eran muchas pláticas, pero más era como, creo que su educación, la manera que las conversaciones que teníamos eran más como enfocadas a cómo yo fuera una mujer que se cuidara, que se diera a respetar, que fuera en un futuro una buena mamá, o sea, eran más esos temas, o lo que yo veía de ella como ser humano tan bondadosa, tan caritativa, o sea, tantas cosas, pero en realidad temas importantes de la vida, que esos fueron cosas importantes, pero creo que había muchas cosas que podíamos haber conversado. Ella falleció cuando yo tenía 16 años y fue una edad donde pues sentí que quedé sola porque la relación con mi papá pues no era buena. Sin embargo, ahora que lo traigo, pues veo que sí fue demasiado, fue aprender, yo creo que en el momento que me tocaba aprender de la menstruación, porque eran temas en la escuela, sí los dan, pero creo que es un tema general de estas son las partes, esto es. Entonces, pues no creo que sea en mi tiempo una información que si ya no la tienes en otro lado es suficiente. Entonces sí requería esas conversaciones, en este caso con mamá, pero pues no fue así y me doy cuenta que, digo, gracias al proceso y a lo que también he vivido, me doy cuenta que muchos de los patrones que yo tengo es porque pues si yo no hago cosas que no hicieron conmigo, entonces caigo en lo mismo y me cuesta mucho salir de ese patrón que tengo. Pero sí, fue como el primer cuestionario de la autoestima, el de hace un momento, y pues todo esto me lleva al punto de, pues sí, de seguir buscándome, de seguir escarbándole, porque hay todavía mucho trabajo para, pues, también poder sacarlo y llevarlo a puerto donde quiero, con mis hijos. Eso es lo que Pero yo veo. tus hijos son grandes, ¿cierto, Pati? ¿O ya? Sí, ya, 20 y 23. No. Sí. Yo tengo una teoría y solo es una teoría. No creo que sea la verdad, pero pues después de los 16, 17 años, ya las creencias están establecidas. Entre otras cosas, y no se construyen más creencias porque ya los jóvenes tienen las suficientes herramientas emocionales para manejar el dolor. Entonces ya no tienen que evadirlo, por un lado. Si ya no tienen que evadirlo, lo pueden manejar. Y manejan el dolor del drama del día a día, ¿no? El dolor del drama de sus vidas, de sus fracasos, de las cosas que no salen.
Y segundo, pues digamos que de alguna manera ya todo ese sistema de creencias que construyeron para protegerse y protegerte en su edad temprana, pues ya está, ya es el que está operando el automático de sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no operan desde yo no soy importante, operan desde, no sé, trabajar es muy importante, el dinero es muy importante, lo que piensen los demás de mí es muy importante, pero no están pensando yo no soy importante. Es decir, ya la creencia que construyeron empieza a ser tapada de alguna manera por racionalidad adulta. Y a mí me preguntan mucho, ¿y entonces qué hago como padre de un joven que tiene 20 años? ¿Qué hago? ¿Qué opción tengo? Y la respuesta es simple, pero no es fácil, ¿no? Y es, en la medida en que tú, como padre, trabajas con tus propias creencias y construyes en tu vida evidencia que esas creencias ya no te están limitando, tus hijos, adultos o mayores, le empiezan a poner comillas a su creencia. Conscientemente puede que piensen, mi mamá se está enloqueciendo, pero inconscientemente empiezan a poner en duda el sistema de creencias que construyeron. Ahora, mi mamá se está enloqueciendo porque está tomando acciones y está viviendo una vida que le está resultando satisfactoria. Es decir, se le nota a mamá que está participando y gozándose y disfrutando de la vida. Por lo tanto, yo como hijo que construí una creencia que además era la que te sostenía a ti cuando ocurrieron los eventos que me marcaron, y veo que esa creencia que yo construí para protegerte, tú no la estás usando para protegerte tú, entonces yo me doy el permiso de poner en duda mi creencia. Si tomo acción o no, ya no depende de ti, mamá, porque ya son grandes, pero por lo menos estás apoyando a que ellos pongan en duda su creencia. Y por lo tanto estás abriendo la puerta de que quizás se lancen a participar de una manera distinta en sus propias vidas. Ahora, es simple, pero no es fácil porque requiere que tú, mamá o papá, rompas con tu sistema de creencias y te lances a vivir aspectos y momentos y circunstancias de la vida que van contra tu sistema, el sistema de creencias que tú construiste, ¿no? Te conviertes desde mi perspectiva en dos cosas, en una líder, ¿no? Pero en una líder egoísta, porque se trata de que lo hagas no por ellos, sino por ti. Pero la magia es que cuando yo veo que mi cuidadora lo hace por ella o por él, entonces adivina qué aprendo a hacer yo, a hacerlo por mí, ¿no? El sistema, la cultura de todas estas circunstancias que marcaron y determinaron quién es Patty, tú no la escogiste, ¿no? Dice Heidegger, tú fuiste arrojada a esa cultura y tu mente construyó un sistema para sobrevivir en esa cultura porque no tenías ningún control sobre tu vida. Hoy, Patty tiene todo el control sobre su vida. Puede seguirse dejando limitar por esa cultura o puede elegir decir, ok, estos aspectos de la cultura que no me están permitiendo vivir una vida satisfactoria, ¿sabes qué? No los voy a respetar y me voy a lanzar yo por mí
a vivir esa vida que quizás va contra lo que construí. Y la magia de todo esto es que cuando tus hijos te ven a ti disfrutando y viviendo, pues de pronto se suben a ese bus. No caer en el error que cometieron con nosotros nuestros padres de sentarse a rumiar la vida esperando que nosotros fuéramos felices para ellos ser felices. Porque lo que terminó pasando es que nosotros nunca fuimos felices porque ellos nunca fueron felices. O sea, yo nunca fui feliz porque mi mamá no fue feliz. Hasta que descubrí que yo no era responsable de la felicidad de mi mamá. Yo era responsable de mi felicidad. Pero fue un descubrimiento que yo hice porque he trabajado 20 años conmigo. Y lo que yo le transmito a mis alumnos es, tú no tienes que trabajar 20 años contigo para descubrir que tú no eras responsable de la felicidad de tu mamá. Porque es que tú tienes ahora un motivador mucho más grande y es que tus hijos les llegue que ellos no son responsables de tu felicidad. Y la única manera como a ellos les llegan que no son responsables de tu felicidad es que tú te lances no razonablemente a vivir una vida plena y feliz. El tema es que vivir una vida plena y feliz va a significar que mamá y papá no tuvieron la razón. Y a veces los amamos tanto que así no estén, ¿no? Preferimos limitar nuestra propia existencia antes que mentalmente y decirle a mamá, ¿sabes qué? Tú estabas equivocada, o sea, tú la cagaste, esto no era así, esto va a ser, no como yo pensé que tenía que hacer por lo que tú me dijiste, sino lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Como yo lo quiero hacer. No sé si esto hace sentido, pero he oído varias veces ya la pregunta de qué hacer con los hijos grandes y pareciera que no hay esperanza. Y yo creo que sí, hay mucha. Lo que ocurre es que ya no es enséñalo a nadar, ¿no? Ya es como que estás en un avión y te dicen, ponte la máscara tú, ¿no? Tú. Y luego se la pones a ellos. No hay que ponérselas. Ellos se la van a poner cuando vean que tú te la pones. Pero si tú no te pones la máscara esperando que ellos se las pongan, pues lo que termina es un juego estúpido que jugamos muchos padres con los hijos, de yo voy a ser feliz cuando tú seas feliz. Y el otro dice, yo voy a ser feliz cuando tú seas feliz. Y entonces todo el mundo triste, y todo el mundo apagado, y todo el mundo encojonado porque el otro no es feliz. Entonces yo le doy la responsabilidad de mi infelicidad al otro. Y es un jueguito que jugamos que al ego le encanta porque es un juego que nos mantiene jugando un juego, ¿no? Zona cómoda, statu quo, cero riesgo, cero pasión, cero volumen, juego seguro. Cierro el paréntesis, espero que esto te sirva. Sí, muchas gracias. Sí, me hace mucho sentido, más que nada porque de verdad que eso sí era la pregunta, ¿y qué hago ahora si los míos ya están grandes? ¿Y qué hago? Pero realmente hace mucho sentido ahorita que me estabas compartiendo esto, como en el ejemplo del carro. Otra vez ponerme yo a manejar ese carro, mi propio carro, invitarlos y posiblemente ellos dicen, sí voy, pero quiero ir en mi carro siguiéndote o me quiero subir a tu carro de la manera que sea, pero yo llevar el control en ese coche. Entonces, el que ellos vean que lo vuelvo a tomar y no esperar a que ellos o lo que yo quiero que ellos hagan o lo que me gustaría que hicieran. Y pues sí, el momento, creo que ahora estoy en el momento de eso, tengo el tiempo, gracias gracias al momento que estoy viviendo ahora, tengo el tiempo para dedicarme más y pues es un buen comienzo para mí, darme esa oportunidad de hacer, decir y
cosas que tal vez fueron difíciles en algún momento. Gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Experiencia o descubrimiento de las preguntas que pusimos? No, César, pues muy similar también, o sea, como desde la experiencia y desde que a mí tampoco me hablaron mucho como en ese contexto ni de la menstruación ni nada de eso. Yo hasta recuerdo, me hizo traer a mi mente en ese momento como de sentir vergüenza y como sentirme, o sea, me daba pena como hablar y como decir porque en mi casa nunca se hablaba de estos temas. Comparto con la señora que decía que como que se hablaba de ser una buena mujer, que te respeten, cosas así. Pero no como desde la exploración y como de ir a fondo, que son temas como que no son tabús, sino que son como cosas del ser humano y cosas que uno vive, pero que lo hacen ver como si fuera algo prohibido. Eso es lo que, como que en lo que exploré en el cuestionario. Muy bien. Yo los invito a ver la educación sexual como un tema de entender la vida y la experiencia del sexo. Porque tiene tanta carga negativa y tanta carga de culpa y tanta carga, y culturalmente han rodeado el tema de tanto misterio que los niños o los jóvenes no entienden, ¿no? Es como que no entienden porque es parte de ellos y cómo es que una parte de mí tiene tanta carga, ¿no? Entonces creo que la educación sexual se trata de apoyarlos a entender la vida desde su experiencia, desde el punto de vista que la estén viviendo, sin afanarlos y sin retrasarlos, ¿no? Si estás poniendo atención, tú te vas a dar cuenta cuándo es el momento de hablar con ellos. No se trata de hacerlo antes de tiempo, ni se trata de no hacerlo porque qué vergüenza, porque tu mente te dice que no es el momento. Se trata de estar presente de forma que cuando ocurra, pues la información venga de papá y mamá con amor, con responsabilidad, sin duda, sin juicios y sin evasivas, ¿no? Pan, pan, vino, vino. Hay una creencia cultural de esperar a la pubertad. Y yo pienso que eso es muy peligroso en las épocas actuales, porque es que todo lo consiguen en Internet. Entonces es posible que que cuando llegan a la pubertad en realidad ya están enterados absolutamente de toda la información por canales que no necesariamente están buscando su bienestar y no quieren que entiendan desde un lugar neutral la sexualidad, sino que tienen una agenda, ¿no? Tienen agendas para vender algo, usualmente, ¿no? Creo que como padres somos responsables de construir ese entorno para esa comunicación abierta sobre el sexo. Y esto, para mí, es uno de los temas que más se sale de nuestra zona de confort, ¿no? Nuestra zona de confort usualmente es la que han compartido ustedes y a mí no me dijeron nada, yo aprendí por mis amigos, ¿no? La respuesta de la última pregunta usualmente es mis amigos, fueron mis amigos o mis hermanos mayores. No estoy diciendo que sea malo, pero definitivamente si logramos esos canales de comunicación, si logramos ese entorno de comunicación, seguramente la información que le demos, sin duda juicio o evasiva, va a ser una información que va a ser constructiva para el desarrollo sexual y para el desarrollo de las relaciones sexuales de nuestros hijos. Lo otro es que es una puerta que hay que mantener abierta sin importar la edad. Creo que a veces los padres pensamos que si ya tuvimos la conversación no tenemos que volverla a tener y de alguna manera cerramos esa puerta y resulta que es un tema que nos
ocupará el resto de nuestra vida, porque creo que la sexualidad no se trata solamente de la genitalidad, ¿no? O sea, no tiene que ver con la anatomía, la fisiología y la reproducción, sino cuál es el comportamiento de índole sexual que debo tener a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Volvemos al tema de la educación entre cómo operar y la información. Y aquí la responsabilidad de los padres, desde mi perspectiva, es siempre mantener abierta la puerta para que esa educación sexual sea orientación acerca del comportamiento. Toda la otra información puede que la consigan en los libros, pero nadie más interesado y nadie más valioso que un padre o una madre para apoyar a sus hijos a encontrar ese camino de comportamiento en la construcción de su sexualidad. De manera que con eso termino el temario. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario final. Excelente. Pues nada, gracias a ustedes todos por confiar en este servidor. Los voy a molestar mañana con una encuesta por ahí para que me califiquen y también pues invitarlos a que me ayuden a promover el próximo que empieza el 15 o el 18 de enero. Yo les hago llegar la invitación para que se la pasen a sus colegas padres si piensan que puede apoyar en algo. ¿De qué requieres tú o cuántas personas requieres si se hace presencial en una ciudad? Pues mi cuenta son 15 parejas. Con 15 parejas lo puedo llevar a una ciudad aquí en Colombia. Ok. Esa es mi cuenta. Y el presencial tiene un módulo con los hijos, ¿no? Presencial es el 75% solo los padres y el 25% padres e hijos. Qué chévere. Eso, me encantaría tenerte por acá. Vamos a crearlo. Pues yo estoy a su servicio. Gracias a todos César. y en un rato también les voy a poner en el chat la memoria del entrenamiento con toda la información, digamos, escrita para que los que no tomaron nota también tengan pues una memoria del contenido. ¿Vale? Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Muchas Gracias, César. Gracias, Cuídense César. mucho. Familias, Un gusto. feliz noche. Gracias. Chao. Gracias. Cuídense. Chao. Adiós.